Buenos días, el tema que les vamos a presentar a continuación es sobre los compuestos químicos, en donde abordaremos los siguientes temas: óxidos, hidróxidos, ácidos y bases y sales, mencionando en cada una de ellas su definición, clasificación, formulación y nomenclatura. Para iniciar con el tema, debemos de conocer los siguientes conceptos. ¿Qué es un compuesto químico? Un compuesto químico es cualquier sustancia formada por la unión de dos o más tipos de elementos químicos, como por ejemplo el agua, que se compone de los elementos hidrógenos y oxígeno, y la sal de mesa, compuesta por los elementos sodio y cloruro. De igual manera, debemos de definir qué es la fórmula química. Es una representación abreviada de un compuesto por medio de símbolos químicos y números que representan la cantidad de átomos de cada elemento que forma una molécula. Número de oxidación. Son números enteros que representan el número de electrones que los átomos de un elemento ceden, ganan o comparten cuando forman un compuesto. Puede ser positivos y negativos. Nomenclatura. Se refiere al conjunto de normas y fórmulas que determinan la manera de nombrar y representar a los diversos compuestos, y están establecidos por la IUPAC. Existe una clasificación, la cual es nomenclatura sistemática, nomenclatura de stock y nomenclatura tradicional. Una vez comprendidos los conceptos anteriores, podremos empezar con el tema, iniciando sobre los compuestos oxigenados u óxidos. Su concepto son: los óxidos son compuestos binarios, es decir, que solo tienen dos elementos, de los cuales uno es el oxígeno actuando con el estado de oxidación -2 y el otro elemento puede ser metal o no metal, actúa con estado de oxidación positivo. Su clasificación: hay dos clases de óxidos, los cuales son óxidos básicos y los óxidos ácidos, también conocidos como anhídridos. Óxido básico: son compuestos binarios formados por la combinación de un metal y el oxígeno. Son óxidos de metales. La unión entre el oxígeno y el metal se produce a través de una unión iónica. ¿Cómo se escribe la formulación química? Cuando escribamos la formulación química de un óxido básico, recordemos que el metal debe colocarse delante del oxígeno. Seguidamente se colocan los subíndices que corresponden a los números de oxidación de cada elemento, pero deben ir intercambiándose. Y por último, si son últimos, se deben de simplificar. Por ejemplo, el potasio reacciona con el oxígeno, formando un óxido básico. El potasio es un metal y actúa con un número de oxidación +1 y el oxígeno con un número de oxidación -2. Para escribir la fórmula química del óxido, primero escribimos el símbolo químico de cada elemento y arriba los números de oxidación. Colocamos como subíndices los números de oxidación de los elementos, intercambiados con un signo positivo. Dado que no podemos simplificar los subíndices por no ser múltiplos, la fórmula queda con su índice K con su índice 2 y oxígeno. Pero la nomenclatura, ¿cómo sería? Una vez obtenida la formulación, procedemos a nombrarlo de acuerdo con los tres tipos de nomenclaturas. Nomenclatura sistemática. Utilizamos los prefijos y de acuerdo a su número de oxidación, empezamos a nombrar. Lo leemos de izquierda a derecha, empezando con el oxígeno. Como tiene subíndice 1, se le nombra monóxido. Y el potasio, como tiene subíndice 2, se le dice dipotasio. Nombrándolo todo junto, quedaría monóxido de dipotasio. Nomenclatura de stock. Se escribe el nombre genérico óxido, acompañado con el nombre del metal, seguido del nombre de oxidación con un número romano. Siguiendo con nuestro ejemplo, quedaría óxido de potasio. Como el potasio solo trabaja con un estado de oxidación, no es necesario colocarlo. Si tuviéramos, por ejemplo,
trióxido de hierro, buscaríamos el número de oxidación con lo cual trabajaría el hierro, multiplicando el subíndice 3 del oxígeno con su estado de oxidación -2, dando como resultado 6. Ahora multiplicaríamos el subíndice de potasio, que es 2, con un número para que nos dé más 6. En este caso sería 3. Entonces quedaría como óxido de hierro 3. Nomenclatura tradicional. Cuando el elemento tiene un número de oxidación invariable, número de oxidación único, se escribe la palabra óxido, seguida de la raíz del elemento con terminación ico. En nuestro ejemplo quedaría como óxido potásico. Óxido-ácidos. Son compuestos binarios formados por un no metal y oxígeno. Son óxidos de no metales. Antiguamente se los conocía como el nombre de anhídridos. La unión entre el oxígeno no metal y un no metal se produce a través de una unión covalente. ¿Cómo se escribe esta fórmula química? Es igual que los óxidos básicos. El no metal debe colocarse delante del oxígeno. Por ejemplo, el cloro reacciona con el oxígeno formando un óxido ácido. El oxígeno actúa con un número de oxidación -2 y el cloro puede formar compuestos con el oxígeno actuando con 4 estados de oxidación, que sería el +1, +3, +5 y +7. Supongamos que actúa con un número de oxidación +1. Para escribir la fórmula química del óxido, primero escribimos el símbolo químico de cada elemento y arriba los números de oxidación. Colocamos como subíndices los números de oxidación de los elementos intercambiados, con signo positivo. Entonces quedaría de la siguiente manera. Dado que no podemos simplificar los subíndices por no ser múltiplos, la fórmula química queda cloruro 2 y oxígeno 1. Nomenclatura. La sistemática. Utilizamos a los prefijos y quedaría de la siguiente manera. Al ser el oxígeno con subíndice 1 se denominaría monóxido y el cloro al tener un subíndice 2 se le denominaría dicloro. Entonces quedaría como monóxido de dicloro. La stock. Se escribe el nombre genérico óxido acompañado del nombre no metal, seguido del número de oxidación con un número romano. Siguiendo con el ejemplo, quedaría óxido de cloro 1. Como el cloro trabaja con 4 estados de oxidación, debemos de indicar con cuál exactamente está trabajando en este compuesto. Tradicional. Si el elemento tiene 2 estados de oxidación, se utilizan los sufijos oso e ico. Si el elemento tiene más de 2 estados de oxidación, como es el caso del cloro, se utilizan los prefijos y sufijos que figuran en la tabla que vamos a presentar a continuación. Como el cloro está trabajando con la menor valencia, quedaría como anhídrido hipocloroso. Hidróxidos. Los hidróxidos son un tipo de compuestos químicos que están formados a partir de la unión de un elemento de tipo metálico o catiónico con un elemento que pertenece al grupo de los hidróxidos o aniones. Los hidróxidos se encuentran clasificados de 3 grandes grupos, los cuales son los básicos. Este tipo de hidróxido se forma a partir de la reacción que se da entre un óxido de metal cuando entra en contacto con el agua. Los ácidos, estos se forman gracias a la reacción que se da entre un óxido que pertenece a un no metal, en otras palabras, de un anhídrido con agua. Los anfóteros, este tipo de hidróxidos son los que se encargan de actuar como una base frente a los diferentes ácidos y también actúan como ácidos frente a las bases. Características. Se caracterizan por ser compuestos inorgánicos ternarios porque tienen en su molécula de hidrógeno una molécula de oxígeno y un elemento de tipo metálico. Pueden desasociarse cuando se disuelven en agua. Tienen un carácter básico bastante fuerte porque el grupo hidroxilio tiene la capacidad de captar protones.
pueden hacer que el color del papel tornasol de un tono rojo a un azul. Tienen la capacidad de reaccionar con los ácidos y producir de esta manera una sal y un agua. Cuando hacer algún tipo de reacción puede liberar energía. Formulación. Los hidróxidos se forman a partir de la combinación que se realiza entre un óxido metálico y el agua. Para ello es necesario del oxígeno, el hidrógeno y el metal que forman parte del compuesto. En un orden de lograr la formación de hidróxidos, es también necesario que actúe un catión y un elemento de grupo hidróxido, el cual actuará como un anión. La fórmula sería M entre paréntesis OH se cierra paréntesis X, donde la M es el metal y la X la valencia del metal, y el O sería el oxígeno y el H el hidrógeno. Ejemplo sería el sodio, el oxígeno y el hidrógeno, que sería hidróxido de sodio. En el otro sería hidróxido de sodio y en la tradicional sería hidróxido de sódico. Después sería calcio hidróxido 2, que sería hidróxido de calcio, hidróxido de calcio, hidróxido cálcico. Después sería níquel con hidróxido, que en la sistemática sería hidróxido de níquel, hidróxido de níquel 2 y en la tradicional hidróxido de niqueloso. Aluminio con hidróxido 3, que sería trihidróxido de aluminio. En la stock sería hidróxido de aluminio y en la sistemática sería hidróxido alumínico. Los ácidos. Un ácido es cualquier compuesto químico que cuando se disuelve en agua produce una solución con una actividad de catión hidróneo mayor que el agua pura, esto es un pH menor a 7. Ácidos orgánicos. Son ácidos débiles compuestos por al menos un grupo carboxilo, como por ejemplo el ácido carbónico, el ácido cítrico, el ácido láctico. Ácidos inorgánicos. A diferencia de los ácidos orgánicos, estos no están compuestos por carbono. Su composición se basa en hidrógeno y uno o más elementos químicos. Se clasifican en hidroácidos. Estos no contienen oxígeno, están compuestos de hidrógeno más un elemento no metálico. Su nomenclatura es HX, donde H es el hidrógeno y X es el elemento químico. Tenemos por ejemplo el ácido clorhídrico con su fórmula HCl, el bromuro de hidrógeno, HBr. Y también se clasifican como oxácidos. Estos están compuestos de oxígeno, hidrógeno y un elemento no metálico. Por ejemplo, el ácido sulfuroso con su fórmula H2SO3. Los ácidos pueden reaccionar ante la presencia de diferentes metales. Son conductores de electricidad en soluciones acuosas. Al reaccionar con las bases producen sales y su sabor es agrio. Las bases, también conocidas como álcalis, al estar en contacto con soluciones acuosas liberan hidroxilos, lo que resulta que el pH aumente. Su clasificación es orgánicas e inorgánicas. Las orgánicas son las que se componen de carbono y las inorgánicas son también conocidas como hidróxidos. Estos están compuestos de oxígeno, hidrógeno y un metal. Los hidróxidos consisten en un átomo de oxígeno e hidrógeno unidos por un solo enlace covalente y tienen una carga eléctrica negativa. La fórmula del hidróxido es OH negativo. Para crear su nomenclatura, se debe tomar el nombre de los elementos y juntarlos con un ion hidroxilo, tomando el número de valencia del elemento y combinándolo como se muestra en la tabla. Su fórmula CuOH en la nomenclatura tradicional quedaría como hidróxido cuproso, en la stock hidróxido de cobre y en la IUPAC monohidróxido de cobre. Cuando un elemento tiene más de 2 valencias no se le pone nomenclatura tradicional. Al usar la menor valencia el elemento termina en oso y cuando se usa la mayor termina en ico.
En la nomenclatura IUPAC se le va a dar una conformación de prefijos al elemento según su valencia usada: mono, di, tri, tetra, penta, hexa, etc., junto con la terminación hidroxi u oxidilo, que es el ion OH con carga -1 negativa. Buenos días, mi nombre es Gustavo Montes Mujica y yo les voy a hablar sobre las sales. Buenos días, mi nombre es Gustavo Montes Mujica y yo les voy a hablar sobre las sales. Se denominan sales a compuestos químicos fruto de un enlace iónico entre partículas químicas con carga positiva, que estas tienen el nombre de cationes, y otras con carga negativa, con el nombre de aniones. Son el resultado típico de la reacción química entre un ácido y una base. Existen diferentes tipos de sales que se diferencian entre su composición y su utilidad para la industria humana, así como en su nomenclatura. La más conocida de todas quizás sea el cloruro de sodio, que es la sal de mesa empleada en la cocina. La clasificación de las sales es que se pueden clasificar como sales básicas o hidroxisales, que estas se componen por dos aniones y un catión. Sales ácidas o sódicas, se componen de dos cationes y un anión. Sales neutras, producto de la neutralización total de un ácido y una base, carecen de iones de hidrógeno más y OH-, debido a su carácter neutro. Sales mixtas, compuestas por dos cationes o dos aniones distintos que presentan iones diferentes de H+ y OH-. Sales hidratadas, sales con cuya composición cristalina aparecen moléculas de agua. Clasificación de sales por sus elementos. Otra forma de clasificar las sales atiende al número de los elementos presentados en su fórmula del siguiente modo. Están las sales binarias, que presentan dos elementos, un metal y un no metal, por ejemplo, el cloruro de sodio. Sales ternarias presentan tres elementos, un metal, un no metal y un oxígeno, ejemplo, el PbCeO3. Sales cuaternarias presentan cuatro elementos diferentes, entre metales y no metales, por ejemplo, el NaHCO3. ¿Cómo se forman las sales? En esta parte puse una imagen que representa cómo se forma una sal básica, que tenemos la reacción del ácido y la base, cuando es el HCl más el NaOH, que forma el cloruro de sodio con agua. Las sales se forman cuando un ácido, los átomos de hidrógeno son sustituidos por átomos metálicos u otros reactivos iónicos provenientes de una base o álcalis. Esto generalmente ocurre en el proceso conocido como neutralización. Su fórmula es ácido más base igual a sal más agua. Ejemplos de otras sales sería ácido más metal, como en el H2SO4 más zinc. Forma ZnSO4 más H2. Base más base, como puede ser el Na2SO4 más BaCl2, formando BaSO4 más 2NaCl. Ácido más óxido, como en el 2HBr más 2NaO, que produce 2NaBr más H2O. Nomenclatura. Existen diferentes tipos de nomenclatura. Vamos a empezar con las sales hidrácidas. Es un ácido que no contiene oxígeno en su molécula. Se sustituye la terminación hídrico por la terminación uro. Por ejemplo, si la sal proviene del ácido clorhídrico, se llamará cloruro. Las sales oxácidas. Se sustituye la terminación oso o ico por la terminación ito o ato. Por ejemplo, si la sal proviene de un ácido fosfórico, se llamará fosfato. Sales ácidas, con átomos de hidrógeno sustituibles. Se llaman iniciando el número de hidrógenos no sustituidos en la molécula usando el prefijo que le corresponda. Por ejemplo, la sal NaHS se denomina hidrógeno-sulfuro de sodio, pues el anión HS proviene del ácido sulfhídrico. Sales básicas con moléculas de hidroxilo o OH-. Se nombran indicando el número de hidroxilos seguidos del anión central y finalmente el catión. Por ejemplo, el MgClOH
se llama hidroxicloruro de magnesio. Sales hidratadas se denominan indicando la sal correspondiente y enseguida el número de moléculas de hidratación. Por ejemplo, MgSO4 por 5H2O se llama sulfato de magnesio pentahidratado. Esto sería todo de mi parte. Gracias.